Buenos días, soy José Manuel Ramírez, doctor en Ciencia del Lenguaje. Gracias a los organizadores y al Comité Científico de este 20º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada, que tiene lugar en Lyon, Francia. Voy a describir la hipótesis axiológica, que intenta exponer los dos principios de valor que normalizan cualquier diálogo. Esta hipótesis puede conducir al desarrollo de una pragmática humanista y de una nueva teoría de las ideologías. En primer lugar, ubicaré históricamente la investigación. A continuación, dibujaré el marco teórico, el corpus analizado, el método basado en constituyentes y los resultados más relevantes para el propósito de esta ponencia. Por último, describiré la hipótesis axiológica. La reflexión sobre los valores se remonta a la antigüedad clásica, al menos al debate entre el protagonismo y el platonismo. Recordemos que Platón sostenía que los valores son ideas fijas, universales, objetivas, y que atribuyó a Protágoras la posición opuesta, la subjetividad de los valores. En realidad, desconocemos la tesis defendida por Protágoras, porque sus textos fueron destruidos. Sin embargo, sí ha sobrevivido su famoso dictum humanista: el ser humano es la medida de todas las cosas. Un dictum que pondera nuestra capacidad de medir la realidad, de valorarla, aunque no aclara si esta capacidad es individual o colectiva, o de ambos tipos al mismo tiempo. La dicotomía establecida por Platón se ha repetido bajo formas distintas en la historia de la filosofía. En el siglo XIX, el positivismo de Auguste Comte propuso un modelo de ciencia idealizado, una visión que excluía lo mental, la tecnociencia, el diálogo y la valoración. El término ideología fue acuñado por Destutt-Tracy en el periodo de la Revolución Francesa para designar una ciencia de las ideas, pero Marx y Engels redefinieron el concepto y lo introdujeron en las ciencias sociales. En su primera y rudimentaria versión, la teoría de las ideologías sostiene que el pensamiento y el lenguaje están determinados por las estructuras sociales y económicas. En la actualidad, los estudios lingüísticos y semióticos observan a menudo una correlación entre estas estructuras socioeconómicas y el lenguaje. Sin embargo, la noción de ideología no consigue explicar la valoración, un fenómeno omnipresente en el lenguaje. Así que nos preguntamos, ¿podrían explicarse los procesos ideológicos en términos de la valoración? Varios filósofos han influido en esta investigación, pero deseo destacar la aportación de John Dewey, que en su ensayo de 1938, Teoría de la Valoración, señaló el camino para una futura teoría, apoyada en dos pilares: una antropología social, que estudie el contexto de la valoración, y una psicología, que estudie la mente, donde la valoración se produce. Nuestro acercamiento social y cognitivo al lenguaje coincide con la perspectiva de John Dewey. El marco teórico de la investigación es la lingüística sistémica y funcional y dos de sus desarrollos: la teoría estimativa, en inglés Appraisal Theory, que se aplica al análisis de textos verbales, y la semiótica social, que se aplica al análisis de textos visuales. He integrado en la investigación la noción de modelo contextual, desarrollada por Van Dijk. Comparto con Van Dijk la idea de que el hablante o escritor interpreta el contexto de la comunicación de un modo no determinista. También entiendo el modelo contextual como un constructo teórico que permite que los lingüistas introduzcamos cualquier elemento que pueda haber influido en la comunicación. Esta investigación mantiene un acercamiento funcional y una perspectiva pragmática. Por lo tanto, se sitúa en el nivel más alto o abarcador de análisis lingüístico, el contextual pragmático, pero al mismo tiempo en el más bajo, o si se quiere, más profundo, porque al mismo tiempo investiga la emoción. Entiendo ahora la emoción en su sentido etimológico como movimiento, alteración del ánimo, un movimiento en respuesta a estímulos y que se orienta de acuerdo con preferencias, modelos e ideales. El corpus analizado consta de 6 textos, todos ellos obra de Santiago Ramón y Cajal y relacionados con la ciencia, incluyendo el artículo científico multimodal de 1888 en el que defendió por primera vez la autonomía de la neurona. He comenzado a desarrollar una metodología de corpus basada en los valores de transparencia, fiabilidad y replicabilidad. Este método se basa en constituyentes en 4 etapas de su desarrollo. Aunque por motivos metodológicos comienza por la sintaxis,
El método permite integrar todos los niveles de análisis, desde el fonético-fonológico hasta el semántico-pragmático, pues todos los elementos lingüísticos pueden ser indicadores de la emoción, del movimiento de la mente y el lenguaje, y por lo tanto marcadores de valoración. En la segunda etapa, el modelo contextual consiste en un repertorio definido de constituyentes. Esto permite el estudio del papel que cada constituyente juega en la producción de un texto. Se evita así considerar erróneamente las correlaciones observadas como una relación de causa-efecto determinista. Pero pienso que lo más característico del método basado en constituyentes es su acercamiento funcional y no a priorístico a los valores sociales y la ideología. En la tercera etapa, los valores sociales están constituidos por sus propias valoraciones. Son tratados así como esquemas de instrucción de las valoraciones que de hecho tienen lugar. En la cuarta etapa, la ideología no se propone de un modo a priorístico, sino que queda delimitada por los principales constituyentes del modelo contextual: los valores sociales, las representaciones sociales, el propósito y el escenario. Vemos aquí el esquema de la síntesis visual del modelo contextual. A la derecha, el propósito de la comunicación; a la izquierda, el escenario; abajo, las representaciones del modelo de evento, constituido por los objetos y personas valorados; y arriba, la representación social constituida por los interlocutores. Más arriba ubicamos los valores sociales, la posible ideología y otros posibles factores del contexto, como el soporte, los intermediarios de la comunicación, etc. Resultados más relevantes. El primero es que en todos los textos el autor es consciente del dialogismo, pues en todos los textos hay recursos heteroglósicos, también en los textos científico y tecnocientífico. El segundo es que en todos los textos hay valoración actitudinal, también en los textos científico y tecnocientífico. Estos dos resultados contradicen lo previsto por el positivismo de Auguste Comte. Pero el análisis y comparación de los 6 textos nos empuja además a un paisaje de valores sociales muy complejo. En principio, hemos intentado diferenciar los valores sociales según varios criterios. Mediante el criterio de indexación, vemos que los valores sociales pueden estar implícitos en las valoraciones o pueden estar lexicalizados. En otros casos, los valores sociales no se indexan en los textos. Es decir, hay valores sociales ocultos a nuestra metodología, aunque sí son visibles cuando comparamos los textos. Por ejemplo, gracias a otros textos visuales y escritos de Ramón y Cajal, conocemos su preferencia por el arte realista y la imitación. De acuerdo con su función semiótica, hemos distinguido 3 tipos de valores sociales: una función estimativa o productiva, en el sentido de que produce valoración actitudinal, tanto ética como estética; autorreguladora, que regula la propia producción textual del autor; y motivadora, relacionada con los propósitos o fines del texto. Pero otros resultados son incongruentes con el marco teórico. En relación con la teoría estimativa, el hablante o escritor no solo valora estéticamente objetos, sino también a personas. Más importante es que algunas valoraciones de objetos no son estéticas, sino funcionales. También hay que destacar que estos valores sociales interactúan entre sí. Para resolver estos retos, necesitamos un elemento conceptual que se pueda aplicar a personas y objetos, que pueda contener conceptos y criterios distintos y se pueda organizar en relación con otros elementos similares. He propuesto recientemente la noción de esfera de valor, que se usa de modo intuitivo en el ámbito de la filosofía. Vemos, por ejemplo, que en el artículo de 1868, la esfera de valor funcional, que denominamos con el principio de valor funcionalidad, está al servicio de la esfera de valor estética, que se suele denominar con el principio belleza, que a su vez está al servicio de la esfera de valor epistémica, denominada con el principio de verdad. Pensamos, sin embargo, que en el corpus analizado hay más esferas de valor, ocultas en unos textos y visibles en otros. Entre otras esferas de valor, hay una que está relacionada con la creatividad y la innovación y con fenómenos como la producción y la generación. Todos estos fenómenos implican una transformación de la realidad. Algunos resultados también nos llevan a cuestionar la actual teoría de las ideologías. Algunos valores sociales no son compartidos por el grupo social, son meramente sensoriales y cognitivos, como la verdad del color, texto 3, o la disonancia visual, texto 1. El corpus muestra que la identidad social del autor es flexible y plural. Estas identidades se solapan en el mismo texto y son compatibles con la identidad individual.
En cada texto se constituye también una nueva identidad o categoría social, el grupo de interlocutores, constituido por las personas que dialogan. Algunos textos pueden definirse por su esfera de valor prevalente, no por el grupo social implicado ni por sus estructuras socioeconómicas. Por ejemplo, un texto es epistémico si la esfera de valor epistémica prevalece en él, bajo el principio de valor que llamamos verdad, no porque sea un texto producido por un científico y dirigido a otro científico. También subrayamos que algunos valores sociales son interideológicos, pues se ubican por encima de grupos sociopolíticos diferentes. Así que en relación con la actual teoría de las ideologías, se pueden destacar además otros asuntos. Los valores motivan las ideologías políticas. Felicidad, igualdad, libertad. La actual teoría de las ideologías de Van Dijk distingue entre ideologías buenas y malas en relación con el abuso de poder. Sin embargo, todas las ideologías se consideran a sí mismas buenas y legítimas. Jürgen Habermas es uno de los mayores pensadores de nuestra época. Ha propuesto una pragmática universal. La teoría de la acción comunicativa se basa en la búsqueda de una situación idealizada de habla, orientada a la comprensión y el acuerdo, y adopta como criterio la verdad proposicional, la rectitud normativa y la veracidad. Está constituida por las tres esferas clásicas de valor. No considera la comprensión sin acuerdo en un sistema plural, otras posibles esferas de valor ni otros lenguajes semióticos. Asimismo, descuida algunos factores humanos que hacen posible la comunicación, tales como la emoción y la imaginación. En este aspecto, la hipótesis axiológica que presentamos aquí puede verse como un intento de añadir a la teoría de la acción comunicativa una esfera de valor que reúne aquellos factores humanos que son necesarios para la comunicación. Vemos de nuevo el esquema de la síntesis visual del modelo contextual. Círculo en rojo la representación social constituida por los interlocutores. Recordemos que hemos indicado que los valores sociales cumplen varias funciones semióticas y que algunos valores sociales no son compartidos por el grupo social. Así pues, frente a la dicotomía tradicional entre la objetividad y la subjetividad de los valores, recientemente he propuesto definirlos no como valores sociales grupales, sino como valores sociales interactivos o interaccionales, conceptos producidos y reproducidos en la interacción social semiótica y cuya función última es normalizar la semiosis, es decir, la comprensión y producción de significado. Ahora bien, pienso que en esta interacción semiótica que domina todos los textos, hay una esfera de valor que está oculta en nuestro corpus. Esta esfera de valor debe consistir en uno o varios principios dialógicos de valor y debe basarse en los rasgos más generales de los interlocutores y la semántica interpersonal, es decir, el diálogo y la valoración. Estos principios de valor constituyen la hipótesis axiológica. Como primera tentativa, defino la hipótesis axiológica del modo siguiente. El lenguaje humano es un proceso semiótico interaccional normalizado por dos principios de valor dialógicos, semejanza y autonomía. En otras palabras, los interlocutores son semejantes y autónomos. Distingo provisionalmente tres características básicas en la semántica interpersonal y 6 rasgos semióticos básicos en los interlocutores. Pensamos que en el lenguaje hay dos procesos semióticos básicos, comprensión y producción. Pensamos que todo texto es un diálogo en sentido amplio. Pensamos que el lenguaje es un movimiento expresivo, es decir, que el lenguaje es dinámico, emocional. Este movimiento de emoción fluye en varias direcciones, como un proceso lineal en el tiempo, entre el hablante y diferentes estímulos del contexto, desde lo actual hasta lo potencial, y graduado entre varios ejes, como el positivo-negativo y el de activación-desactivación. La emoción también fluye entre los interlocutores. Este movimiento mental entre los interlocutores es la empatía, que es, por lo tanto, el primer rasgo semiótico básico de los interlocutores. La empatía puede ser afectiva, cognitiva y compasiva. Los interlocutores la experimentan con autonomía y es posible porque ambos interlocutores son semejantes. Conceptualización.
La semejanza abriga la diferencia. Semejante no significa idéntico. Los interlocutores son semejantes y diferentes y están conectados semióticamente. La autonomía abriga la imaginación. Autónomo no significa solo, aislado. La imaginación de conceptos está implicada en la comprensión. La producción implica la imaginación de conceptos. El mismo valor lingüístico puede ser imaginado por los interlocutores de modos similares y diferentes. Conocimiento. La semiosis requiere algún conocimiento compartido por los interlocutores. En el diálogo se produce transferencia de conocimiento y aprendizaje. Identidad. La identidad social, en cuanto a membresía de un grupo o una categoría social, se solapa con la personalidad o la identidad individual, y ambas se solapan con la identidad del nuevo grupo humano constituido por los interlocutores. Biología. Cada ser humano es miembro de la misma especie, semejante. Cada ser humano es único, autónomo. Normas. Las normas semióticas pueden entenderse como tendencias. En el lenguaje, las normas sociales coexisten con las normas del yo. La semejanza y la autonomía pueden cumplir las funciones estimativa, autorreguladora y motivadora. La semejanza y la autonomía se implican mutuamente, por lo que forman una sola esfera de valor y no pueden separarse. La semiosfera dialógica es dinámica y multimodal. Los lingüistas también vivimos dentro de la semiosfera dialógica. Presento asimismo una subhipótesis diacrónica. Por razones históricas y sociales, la semejanza y la autonomía se han lexicalizado como igualdad y libertad en el lenguaje del derecho y la política. Propongo finalmente una primera formulación de una futura teoría pragmática humanista. Los individuos y los grupos humanos pueden favorecer o restringir el diálogo y la valoración. Los procesos humanistas son aquellos que favorecen el diálogo y la valoración. La semiosfera dialógica puede cumplir las funciones estimativa, autorreguladora y motivadora. Los procesos ideológicos pueden ser evaluados en términos de restricción grupal del diálogo y de los dos principios de valor dialógicos, semejanza y autonomía.